a nosotros, nuestro hermano Rafita. Te pedimos por él, Señor, para que el Espíritu Santo descienda hasta el fondo de su corazón y que esas palabras que hoy has puesto en sus labios sea para edificar nuestro corazón. Bendícelo, Señor, bendice su mente, sus labios y su corazón. Mamita María, Madre de Dios, Madre nuestra, cúbrelo con tu precioso manto virginal, intercede por él y por nosotros, para que la semilla que hoy va a caer quede en un corazón dispuesto a dar fruto. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre amadísimo de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina en compañía del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Gloria a Dios. Y bien animados, ¿verdad, mis hermanos? Bendito sea el Señor. Estábamos allá afuera sentados esperando que terminara la primera charla para no interrumpirlos. Y hasta allá afuera también estábamos gozando de la fiesta que había aquí adentro, mis hermanos. Amén. Porque a final de cuentas, cuando venimos a las cosas del Señor, ¿qué es? Una fiesta, ¿cierto? Una alegría. Venir a las cosas del Señor, mis hermanos, es alegrar nuestra mente, alegrar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos dando paso precisamente a la presencia de amor que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este segundo tema, mis hermanos, que yo les voy a compartir hoy en esta mañana, precisamente hablamos sobre cómo nosotros, cómo cada uno de nosotros debemos de ser testigos de Cristo, testigos como laicos. Nosotros somos laicos, ¿cierto? Un laico, mis hermanos, es solamente alguien que busca al Señor, que siga al Señor. Tenemos también los consagrados, los sacerdotes, todos los que se han consagrado su vida al Señor completamente. Nosotros lo hacemos ¿de qué forma? Como laicos, ¿cierto? Entonces, qué importante es que nosotros, mis hermanos, nos demos el tiempo también de poder ser testigos. ¿Y cómo? Fíjate, hermano, ¿cómo puede ser uno testigo? ¿Cómo podemos nosotros ser testigos? Primeramente, para ser testigos de algo hay que conocer lo que ha pasado, ¿cierto? Hay que ver lo que ha sucedido. Si yo les preguntara ahorita, un ejemplo les voy a poner, ¿vieron el accidente que pasó hace 5 minutos en el freeway? ¿Alguien lo vio? ¿Me pueden decir qué pasó? ¿Por qué? Porque nadie nos dimos cuenta de eso, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo que estoy poniendo. Yo vengo en camino, yo vi el accidente, yo les voy a platicar, mira, pasó esto, un carro se atravesó, otro carro lo golpeó, hubo personas heridas. ¿Por qué? Porque yo vi lo que sucedió y me di cuenta de lo que sucedió y trato de conocer lo que sucedió, ¿cierto? Nosotros en la vida cristiana, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? ¿Seguir al Señor? Tenemos primeramente que darnos a la tarea de conocer la vida de Jesucristo, ¿cierto? Tenemos que darnos a la tarea de saber qué hizo el Señor, para qué vino el Señor a este mundo, para qué tomó la carne, para qué murió, para qué resucitó y para qué se fue al cielo. Cuando nosotros nos damos a esa tarea, mis hermanos, de conocer, de buscar, de entender lo que el Señor hizo por nosotros, es cuando entonces sí tenemos nosotros que darnos ahora sí a la tarea de hablar de lo que hemos visto, de hablar de lo que hemos conocido y de hablar sobre todo, mis hermanos, de lo que hemos sentido. ¿Qué sentimos en la presencia del Señor? Gozo, paz, alegría, conversión y sanación también, ¿verdad? Por eso les decía esta mañana, mis hermanos, que esto es una fiesta, ¿cierto? Aquí no podemos estar con tristeza, eso sí, mis hermanos. Tenemos que estar alegres. ¿Por qué? Porque transmitir el amor de los amores se debe hacer precisamente con alegría. Imagínate, hermano, que nosotros los que venimos hoy a compartir en este lugar, vengamos, hermano, a predicarte y vengamos, hermano, Dios te ama. Hermano, no estés triste, el Señor te ama. ¿Transmitiríamos a Jesús, hermanos? ¿Cómo? Tenemos que venir, hermano mío, y no es sobreactuar, no es venir también a venderte un producto, no estamos haciendo eso. Lo que venimos a hacer, hermano mío, es a decirte que Jesucristo, al que hemos conocido, al que hemos sentido, al que hemos experimentado, hoy puede darnos vida y vida en abundancia, mis hermanos. Eso es, hermano mío, querer transmitir al Señor. ¿Por qué? Porque
primeramente para pararme en este lugar, hermano mío, primeramente para hablarte de Jesús, vuelvo a repetirte, tenemos que tener un encuentro con Él. Y tú, yo no sé si lo has tenido, hermano, espero que sí. Yo en lo personal lo he tenido. ¿Por qué, hermano mío? Porque me he dado cuenta, hermano mío, que el Señor ha perdonado mis pecados. Que el Señor ha perdonado mi vileza, hermano mío. Y que aún así en medio de mis pecados, de mi vileza, de mi mugre espiritual, Él está siempre presente. ¿Para qué? Para levantarme y para enviarme a decirle a sus hijos, ¿sabes qué? Dile a mis hijos que yo los amo. Dile a mis hijos que yo estoy con ellos. Dile a mis hijos que no me importan sus pecados, que no me importan sus culpas. Lo que me importa es que extiendan sus brazos y se dejen abrazar por mí. Eso es, hermano mío, lo que haremos en este día. Amén. Dame un aplauso al Señor, hermano. Lo merece. Gloria a Dios. Bendito la palabra del Señor. Mira, vamos a ir, hermano mío, vamos a entender en este día, te repito, cómo debemos ser testigos de Cristo mediante el catecismo de la iglesia y mediante la palabra de Dios. Amén. Entonces yo te invito, mira, abre tu oído, vamos a escuchar el catecismo, lo que nos dice la iglesia sobre ser testigos. Esto lo encontramos en el catecismo de la iglesia católica. Los que quieran apuntar, después en su casita lo buscan, o si quieres después entender esto, como gustes, hermano. Esto lo encontramos en el numeral 2472 del catecismo de la iglesia católica. Nos dice así la iglesia, escucha. El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la iglesia los impulsa a actuar como testigos del evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en las palabras y en las obras. El testimonio no es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Todos los fieles cristianos, a donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra, el hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación. Esto es lo que nos habla, mis hermanos, la iglesia, nuestra bendita iglesia católica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos anima? Que nosotros tenemos que dar testimonio, ¿cierto? Nosotros tenemos que darnos a la tarea de transmitir a ese Jesús, vuelvo a repetirte. ¿Y cómo transmitimos nosotros a ese Jesús, mis hermanos? De palabra, como lo estamos haciendo en este día, dijimos, ¿cierto? Pero hay una forma, hermano mío, que podemos hacer todos nosotros como laicos. Y eso es dar testimonio de Jesús, ¿en dónde? En nuestras familias. Dar testimonio de Jesús, ¿en dónde? En nuestros matrimonios. Darle testimonio de Jesús a nuestros hijos. Darle testimonio de Jesús, hermano mío, de lo, vuelvo a repetirte, de lo que hemos conocido, de lo que hemos experimentado y de lo que nosotros cada día, hermano mío, en nuestro diario vivir, podemos darnos cuenta. Porque el amor de Dios está presente, mis hermanos, amén. Porque el amor de Dios nos encuentra cada día, te repito, y quiere, en cierta forma, mis hermanos, también darnos esa vida que nosotros necesitamos. Darnos nosotros, hermanos, esa fuerza que cada uno de nosotros necesita. ¿Para qué? Para seguir caminando en nuestras vidas. Mira, vamos a ir ahora hacia la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a entender también cómo nos habla la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir precisamente sobre este retiro hermoso que se llama Camino a Damasco, ¿cierto? Es el nombre de este retiro, un camino hermoso. Estoy sincero, yo nunca había habido este tipo de retiros, hermano. He estado en varios, nunca este, entonces para mí también es una experiencia nueva. Y qué hermoso es aprender, ¿por qué? Porque siempre hay nuevas formas de evangelizar también, ¿cierto? Entonces, mira, ¿a qué he venido yo a este retiro hoy, hermano? A aprender también. ¿Para qué? Para querer ser un testimonio también, hermano mío, de lo que hay que aprender en este día. ¿Amén? Espero que también la misma experiencia puedas tú vivir, hermano. Que puedas aprender mucho en este lugar, hoy en este día, hoy en este retiro, hoy con cada uno de mis hermanos. ¿Para qué? Para que cuando salgas a tu casa lleves precisamente la presencia de Dios en tu corazón, hermano. Para que lleves la experiencia que viviste aquí y la transmitas. Para que le digas a tu compadre, a tu comadre, a tu hijo que no quiso venir hoy, que le digas, ¿sabes qué? En ese lugar se sintió la presencia de Dios. Yo fui testigo del poder de Dios y vengo a hablarte de lo que yo viví. ¿Amén? Eso es lo que haremos en este día, hermano. Así que dale un aplauso al Señor, Él lo merece. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Voy a leer la lectura rapidito, hermano, porque es un poco larguita, pero tengo que leerla así para que se entienda el mensaje que quiero dar. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino.
Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó que una voz le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin beber, sin comer y sin beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: prepárate y vete a la calle recta. Una vez ahí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En este momento está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poder de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le respondió: vete, pues he elegido a este como testigo para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para recobrar la vista y te llenes del Espíritu Santo. En ese instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó, fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Palabra de Dios, mis hermanos. Mira, ¿qué es lo que vemos en esta lectura tan hermosa, mis hermanos? Vemos primeramente a un hombre pecador. Vemos primeramente a un hombre perseguidor. Vemos a un hombre que no quería, hermano mío, aunque Saulo era un hombre que era muy apegado a la ley, ¿me explico? Era un hombre que vivía, respetaba la ley, seguía la ley, y él quería seguir la ley, pero a su modo. Entonces, cuando nació, hermano mío, la nueva iglesia del Señor Jesucristo, cuando comenzó a surgir todo lo que fue la cristiandad, cuando comenzó a surgir todo esto, Saulo perseguía. ¿Por qué? Porque él no quería, él veía en los cristianos, él veía en nosotros una secta, ¿me explico? ¿Qué es lo que quería hacer Saulo? Extirpar todo eso. ¿Y qué empezó a hacer? Perseguir. ¿Qué empezó a hacer, hermano mío? Querer destruir. ¿Qué quiso hacer él? Querer borrar todo signo o todo rastro que Jesucristo había dejado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué quiso hacer esto Saulo? Ojo con esto. Porque él no había visto, ni había escuchado, ni había conocido hablar de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué era Saulo, mis hermanos? Alguien que perseguía. Vuelvo a repetir, ¿por qué perseguía? Porque no había conocido, ¿cierto? Saulo, vuelvo a repetirte, quería destruir todo eso. Saulo, cuando va precisamente camino a Damasco, mis hermanos, nos dice la palabra de Dios que cuando Saulo va en ese momento, ¿qué sucede? Hay una luz muy grande frente a él. Esa luz, dice la palabra de Dios, que lo tumba. Y en ese momento, Saulo, fíjate, Saulo, que no había escuchado, que no había visto y que no conocía, en ese momento comienza ¿a qué? A escuchar. En ese momento, ojo, comienza a volverse testigo. ¿De qué forma escuchó Saulo? Dice la palabra de Dios que escuchó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saulo en ese momento, mis hermanos, comienza a decir: ¿quién eres, Señor? ¿Quién es el que me está hablando? ¿Por qué me preguntas a quién persigo? ¿Qué le dice Jesús? Yo soy Jesús al que tú persigues. En ese momento, ojo, hermano, en ese momento Saulo ya no podía decir, hermano mío, que no conocía a Jesús, porque en ese momento tuvo un encuentro con el Señor, ¿cierto? Tuvo un encuentro con Jesús. En el momento en que nosotros escuchamos hablar de Jesús, en el momento en que nosotros conocemos la voz del Señor, en el momento en que nosotros escuchamos la forma en la que Dios nos habla, mis hermanos, nos convertimos en testigos. ¿De qué forma has escuchado tú la voz de Dios, hermano? ¿De qué forma has escuchado cómo Dios te habla, hermano mío? Por medio de su palabra, por medio de su iglesia, por medio de los mandamientos, por medio del magisterio de la iglesia, por medio de los predicadores que te predican la palabra de Dios, por medio de tu Biblia, que me imagino que tienes en casa, y la abres y la lees, ¿verdad que sí, mi hermano? Por medio de esa palabra de Dios, Dios nos comienza a hablar. Entonces, cuando nosotros
comenzamos a escuchar la voz de Dios, vuelvo a repetirte, en ese momento nos convertimos en testigos de Dios, mis hermanos. Pero dice la palabra de Dios que Saulo solamente escuchó la voz de Jesús, ¿cierto? En ese momento, ojo, dice la palabra de Dios que Saulo se queda impedido de la vista. Saulo ya no podía ver. ¿Qué sucede de aquí, hermano? Comienza a cambiar la vida de Saulo. Saulo, que era un perseguidor, Saulo, que era, hermano mío, alguien que, vuelvo a repetirte, quería terminar con Jesucristo, con sus enseñanzas, con su escuela, con lo que él dejó. En ese momento, Saulo, hermano mío, vuelvo a repetirte, se queda ciego. Y es llevado, hermano mío, a una casa donde dice la palabra de Dios, pasa 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. Fíjate, escuchó hablar de Jesús, pero todavía no conocía a Jesús, todavía no veía a Jesús. Bueno, dice la palabra de Dios, hermano, nos comienza a llevar el libro de Hechos de los Apóstoles a mostrarnos el momento en que Jesús comienza a hablar en él. Llama a Ananías, dice la palabra de Dios. Ananías, ve con Saulo, impone tus manos y quedará él sano. Ananías tiene miedo, ¿por qué? Porque había escuchado de lo que Saulo hacía, todos los males que Saulo hacía, todos los problemas que Saulo hacía, todas las muertes que Saulo provocaba. Hay miedo, mis hermanos, cuando nos enfrentamos al enemigo, ¿cierto? Sentimos temor. Pero aquí lo interesante, mis hermanos, es que el Señor le dice, no, ve, haz la obra que yo te envío. ¿Por qué? Porque ese hombre que está ahí, ese Saulo que no me conoce, ese Saulo que no había escuchado hablar de mí, yo voy a ser un testigo grande. Yo voy a hacer que sea mi testigo en todos los pueblos. Sucede que llega Ananías, ora por él, y dice la palabra de Dios que en ese momento se le cayeron unas escamas de sus ojos. Hermano, ahora Pablo escucha, ahora Saulo ya no es testigo solamente de oído, sino también de visión. Ahora Saulo ya oyó, ahora Saulo ya vio, y ahora Saulo, ¿qué tiene que hacer? Comenzar a hablar, comenzar a llevar el mensaje, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que el Señor le dice, come, aliméntate. Ahora se preguntan por qué yo camino así, ¿verdad? Ahora se dan cuenta. Dice la palabra de Dios, hermano, come, aliméntate, porque tienes que ir a llevar mi mensaje, porque tienes que ir a llevar lo que yo te digo, porque tienes que ir a hablarle a los pueblos, a las naciones, a las ciudades, de lo que yo he hecho en ti y de lo que yo haré por ustedes. Hermano, estamos hablando hoy, te repito, de ser testigos de Jesús, de ser testigos del Señor, de ser testigos de la misericordia, de ser testigos fieles del Evangelio, mis hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros, vuelvo a repetirte, hermano, tomando el ejemplo hoy de Saulo, tomando el ejemplo que nos ha dado el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo podemos nosotros como laicos, vuelvo a repetirte, hablar de Jesús, predicar de Jesús, caminar al lado de Jesús, hermano mío? Mira, tal vez tú, hermano mío, ojo con esto. Tal vez tú quieras muchas veces el predicar la palabra de Dios. Pero ¿dónde debes empezar, hermano mío? En tu casa. ¿Dónde debes de comenzar, hermano mío? Con tus hijos. ¿Dónde debes de comenzar? En tu matrimonio. ¿Cómo nosotros predicamos, hermano mío, en la casa? Por medio del amor. ¿Cómo nosotros predicamos a nuestros hijos? Por medio, hermano mío, de la misericordia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como padres somos duros con los hijos. Nosotros como padres, hermano mío, ponemos rigidez a nuestros hijos, a educar a nuestros hijos. Ponemos problemas en el matrimonio. No, mis hermanos. Si queremos ser testimonios de Jesús, si queremos ser testimonios del Evangelio, si queremos ser testimonios de la verdad, lo primero que debemos hacer es actuar por medio del amor. ¿Por qué por medio del amor, mis hermanos? Porque aquel que comparte el amor, aquel que lleva el amor, aquel que predica el amor, mis hermanos, déjame decirte, es alguien que se va a dar cuenta que en el corazón de esa persona está el amor de Dios, mis hermanos. Ahí es donde se predica el amor. Imagínate tú, hermano mío, que hoy en este retiro comenzáramos a tratarte mal. ¿Cómo te sentirías tú? Que comenzáramos nosotros a decirte, eres un pecador, eres lo peor, tus pecados te van a condenar, ya estás condenado. ¿Cómo te sentirías, hermano? Mal, ¿cierto? Quisieras irte de este lugar, ¿sí o no, hermano? Mas, sin embargo, ojo, nosotros tenemos que hablarte del pecado, tenemos que hablarte, hermano mío, de lo que hay de mal en tu corazón, de la forma en que la estás actuando mal. Pero ojo, nosotros solamente te predicamos por medio del amor y el Señor en tu corazón hará lo que tiene que hacer. ¿Me explico? Esa es la diferencia, mi hermano. Entonces, vuelvo a repetirte, ¿cómo nosotros transmitimos a Jesús? Por medio del amor. Por medio del amor, vuelvo a repetirte, hermano. ¿Por qué venimos a este lugar? Para llenarnos de amor.
¿Por qué venimos a este lugar? Para ser testigos de Cristo, para ser testigos del Evangelio, como nos dice el Catecismo. Para que nosotros, hermano mío, mira, que nuestra vida pasada, que nuestra vida de pecado, mi hermano, que nuestra vida, hermano mío, en la que nosotros vivimos anteriormente, cada uno de nosotros sabemos cómo fue nuestra vida. Tú sabes, hermano, lo que hay en tu corazón. Tú sabes cómo viviste anteriormente una vida de pecado. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Hoy que tuvimos un encuentro con el Señor, hoy que el Señor ha tocado nuestro corazón, hoy que el Señor ha quitado las escamas de nuestros ojos, hoy, hermano mío, que el Señor ha enviado a alguien a orar por ti, a alguien a predicarte su palabra, que hoy en este día se caigan las escamas de tus ojos. ¿Para qué? Para que seas testigo de Jesús, no solamente de escucharlo, sino también de verlo, de contemplarlo, de llenarte de Él y sobre todo de salir y anunciar el Evangelio a todas las naciones, mis hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que estamos en este momento en una guerra muy fuerte, en contra del mundo. Estamos en una guerra, mis hermanos, donde el mundo quiere robar a nuestros hijos, en donde el mundo quiere robar a nuestros matrimonios, en donde el mundo quiere, hermano mío, ser como aquel Saulo que solamente quería destruir, aquel Saulo que solamente quería matar, aquel Saulo que solamente quería hacer el mal. Entonces, nosotros como testigos de Dios, nosotros como testigos del Evangelio, nosotros como testigos de Jesucristo, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Reforzar el corazón de nuestros hijos, reforzar el corazón de nuestros matrimonios, agarrar a mi esposo, a mi esposa, escucha, hermano, y apretarlo fuerte, mantenerlo junto a mí, mantener a mi familia abrazada con fuerza, ojo con esto, pero no físicamente, sino espiritualmente, mi hermano. ¿Por qué? Porque si yo quiero mantener a mi esposo, a mi esposa junto a mí, apretado, a mis hijos apretados junto a mí, para que el mundo no me los robe, para que otra mujer no se robe a mi marido, para que otro hombre no se robe a mi mujer, ¿qué va a pasar? Solamente nos vamos a saturar, ¿cierto? Solamente nos vamos a sentir mal ahí. ¿Por qué? Porque estamos forzando. No. ¿Cómo debemos actuar, hermano? ¿Cómo debemos de hacer la obra? Por medio del amor, vuelvo a repetirte, abrazar a mis hijos, abrazar a mi familia. Por medio del Evangelio, poner un círculo, hermano mío, en mi familia, en la mente, en el corazón de mis hijos, en el esposo que sale cada día a trabajar y tiene problemas y tiene tentaciones. ¿Cómo lo protejo yo? Siendo yo testigo de Jesús, siendo yo testigo del Evangelio, siendo yo testigo de la enseñanza que Jesucristo me ha dejado. ¿Y cuál es la mayor enseñanza que Jesús me ha dejado? Ámense unos a otros como yo los sé amar. Entonces, ¿cuál es el amor, hermano mío? Demostrarlo, ¿lo cierto? Compartirlo. Fíjate, mi hermano, vuelvo a repetirte. El ser testigos de Jesucristo es compartir lo que Él nos ha enseñado. Es compartir lo que Él nos ha dejado. Vuelvo a repetirte, hermano mío, que por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios, hermano, por medio de la confianza en Dios, sepamos nosotros transmitir el amor de Dios. Tenemos una obligación desde el catecismo. Tenemos obligación como laicos, hermano mío, de predicar, ¿cierto? Tenemos obligación de transmitir enseñanza. Tenemos transmisión de hablarle a nuestros hijos de Dios. Pero, vuelvo a repetirte, si nosotros somos como aquella persona, hermano, te repito, con el ejemplo que puse al inicio del accidente. Si tú no escuchas, si tú no miras, tú no te empapas de Dios, tú no te empapas de su palabra, tú no te empapas de las cosas, hermano, que se nos enseñan en la iglesia, ¿de qué le vas a hablar a tus hijos? ¿De qué le vas a hablar a tu matrimonio? ¿Qué consejo le vas a dar a tu hijo cuando tu hijo venga y te diga, papá, tengo inclinaciones a ser homosexual? Un ejemplo que pongo. ¿Qué le vas a decir? Bravo, mijo, bravo, porque eso es lo que rifa en estos momentos, ¿cierto? Bravo, mijo, porque en este momento ser homosexual es un gran orgullo. Ojo, y no estoy hablando mal de esto, hermano, no es el tema. Pero lo único que te estoy diciendo, vuelvo a repetirte, es que tú, hermano, debes de ser testigo de Cristo, testigo del Evangelio. ¿Para qué? Para proteger el corazón de tu hijo. Si tú te has llenado de Dios, si tú te has llenado del amor de Dios, cuando se te presente algo como lo que te acabo de mencionar, el ejemplo que te puse, hermano, ¿qué va a suceder con ese hijo tuyo que venga y te diga esto? Tú por medio del amor lo vas a abrazar, por medio del amor lo vas a proteger, por medio del amor tú le vas a enseñar el camino a Damasco para encontrar la conversión, ¿cierto?
Porque si no tenemos a Dios en el corazón, si no somos testigos de Dios, ¿qué va a pasar? A ese hijo lo vamos a correr, a ese hijo le vamos a dar una patada, o a ese hijo lo vamos a alentar para que entre el pecado. Tenemos que ser testigos de Cristo, mis hermanos. Tenemos que ser testigos del Evangelio. ¿Para qué? Para actuar como Jesús actuaría en ese caso. Para hablar como Jesús hablaría en ese caso. Para demostrar lo que Jesús, hermano mío, haría por aquel que no ha conocido de su palabra. Matrimonios donde hay adulterio, matrimonios donde hay, hermano mío, engaño, matrimonios donde hay problemas, donde hay golpes, donde hay situaciones así. ¿Qué sucede? Esos matrimonios se acaban, hermano, ¿cierto? Esos matrimonios se terminan. ¿Por qué? Porque muchas veces el que comete adulterio se equivoca, falla, comete un pecado grande. Muchas veces, ¿cuál es la respuesta, hermano mío, del que se siente o la que se siente ofendida? Muchas veces la respuesta ante esa situación, hermano mío, es querer hacer lo mismo, ¿cierto? Pagar con la misma moneda que me pagaste. También yo me voy y hago lo que tú me hiciste. Y nos olvidamos de los hijos, nos olvidamos de que tenemos nosotros el compromiso de los hijos. Hermano, eso es como el mundo quiere que actuemos. Pero si nosotros, vuelvo a repetirte, hermano, somos verdaderos testigos del Evangelio, somos testigos de Jesús, vamos a darnos cuenta, escucha, que por medio de ser testigos de Jesús, por medio de conocer la palabra de Dios, por medio de conocer a aquel Jesucristo que nos está llamando a convertirnos, que nos está llamando a conocernos, déjame decirte que vamos a poder actuar con sabiduría. Vamos a poder actuar movidos por medio del amor de Dios. ¿Y qué hace el amor? Escucha, no deja solo nunca al pecador. ¿Qué hace el amor? No abandona cuando hay pecado, no abandona cuando hay necesidad. Todo lo contrario, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no actuara por medio del amor, si Jesús, hermano, no nos enseñara con el ejemplo lo que tenemos que hacer, los primeros en ser abandonados somos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos hubiera botado, porque nuestros pecados son grandes. ¿Sí o no, mis hermanos? Somos pecadores. Entonces el Señor ya nos hubiera dicho, ya no puedo contigo, apártate de mi vista, ya no quiero verte, pecador, sucio. No, ¿qué es lo que hace el Señor, hermano? Se acerca, ¿cierto? Te busca, tiende su mano hacia ti y te dice, levántate, hijo mío, levántate, yo te doy fuerza. ¿Para qué? Para que con el pecado que cometiste, con la falla que hiciste, con la equivocación que tuviste, tú al levantarte, como hizo Pablo, cuando se le cayeron las escamas de sus ojos, dice la palabra de Dios, se levantó, comió, tomó fuerzas y salió a predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Así nosotros, hermanos, cuando pasa algo duro en tu vida, cuando hay problemas en tu familia, cuando hay problemas en tu matrimonio, cuando tus hijos están al borde del colapso, ¿qué sucede? Actúa como Jesús actuaría, llénate de Jesús, hazte testigo de Jesús y ve y pelea por tus hijos y levanta tu familia, levanta tu matrimonio, levántate tú mismo, mi hermano, toma el camino a Damasco para que encuentres la sanación, la conversión y la vida en abundancia que Jesús nos da. Gloria a Dios. Hazlo fuerte, lo merece, hermano, es para Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ser testigo de Jesús, hermano, es actuar como Jesús actúa. Así de fácil. San Agustín, padre de la iglesia, un hombre pecador, un hombre que cometió toda clase de pecados sabidos y por haber, hermano. Un hombre que no quiso buscar de Dios, ¿por qué? Porque lo buscaba a su modo. San Agustín nos dejó una frase hermosa que dice, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué, hermano? Te vuelvo a repetirte. Aquel que ama es alguien que conoce de Jesús. Aquel que ama es alguien que ha tenido un encuentro con Jesús, hermano. Aquel que ama es alguien que se da cuenta que sin el amor no podemos hacer nada. Por eso San Agustín se atreve a decir, ama y haz lo que quieras. Porque cuando tú amas, hermano mío, no puedes hacer el mal a nadie. ¿Por qué? Porque el amor está frente a ti. ¿Y qué hacemos cuando el amor se pone frente a nosotros? Nuestras palabras son dulces, ¿cierto? Nuestros actos son dulces. Nuestros pasos son dulces. Nuestro caminar, hermano mío, es dulce.
¿Y qué hacemos cuando somos movidos por el amor de Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros nos dejamos mover por el amor? Actuar por el amor, mis hermanos. Que los que están a nuestro alrededor comienzan a mirarnos, ¿cierto? Comienzan a vernos. Comienzan a decir, bueno, si a este hombre, a esta persona, le pasan enfermedades y sigue tan feliz. Le pasan problemas y sigue tan feliz. Tiene problemas todo el tiempo y ríe. Tiene problemas y se mantiene en paz. ¿Qué sucede con este hombre? ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Y qué sucede con aquellos que te miran? Van y se acercan, ¿cierto? Quieren hablar contigo, quieren preguntarte algo, quieren saber qué comiste, quieren saber qué bebiste, o quieren saber si estás medio loco también, ¿verdad? Sí, es la verdad. Porque al final de cuentas el cristiano nos dicen locos, ¿sí o no, mis hermanos? Y estamos locos, gloria a Dios, pero locos por Jesucristo, mis hermanos, bendito sea su nombre. Dale fuerte aplauso de esto, hermano. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues cuando podemos transmitir eso que te hablo, que la gente nos mira y se extraña, que la gente nos mira y se pregunta ¿por qué? ¿O qué pasó? Es ahí donde estamos siendo testigos del Señor, ¿cierto? Es ahí donde estamos siendo testigos del Evangelio. ¿Por qué, mi hermano? Porque mira, leer la palabra de Dios relativamente es muy fácil, ¿cierto? Leer la palabra de Dios, hermano mío, todos lo hacemos. El problema es poder vivir la palabra de Dios, ¿cierto? El problema es creer, hermano, verdaderamente que la palabra de Dios tiene poder. El problema es verdaderamente creer, hermano mío, que cuando vamos a misa, cuando vamos a la Santa Eucaristía, podemos ir y vivir la misa por cumplir. Vamos cada domingo, cumplimos y nos sentimos bien. No basta, ¿cierto? Tenemos que ser testigos de que en cada Eucaristía, de que en cada misa, se hace presente Jesucristo en cuerpo, en alma y en divinidad. ¿Para qué? Porque yo estoy frente a mi Señor, yo me lleno de mi Señor, yo me saturo de mi Señor, hermano. ¿Para qué? Vuelvo a repetirte, para que mi vida cambie, para que mi vida sea diferente, para que mi forma de hablar sea diferente, para que mi forma de actuar sea diferente. Eso es ser testigos de Cristo, ser testigos del Evangelio. Vuelvo a repetirte, tú y yo como laicos tenemos ese compromiso fuerte de transmitir a Jesucristo. Hermano, muchas veces queremos nosotros que hablar de Jesucristo o transmitir a Jesucristo solamente debemos hacerlo aquí, en cuatro paredes. Aquí, cuando venimos al retiro. Aquí, cuando venimos a la asamblea. Aquí, cuando venimos a misa. Creemos que solamente ahí se transmite Jesucristo, pero no es así, hermano. Jesucristo se transmite allá donde está la sociedad, allá donde están los problemas, allá en tu trabajo, hermano mío, donde tú conoces gente que está triste, donde tú conoces, hermano, hombres que están queriendo serles infieles a sus esposas, donde tú conoces personas que les encanta estar en pecado. Allá es donde se transmite, hermano, el amor de Dios. Allá es donde nosotros somos verdaderos testigos del Evangelio. Ahí, hermano mío, en nuestra intimidad, cuando nosotros estamos encerrados en nuestro cuarto y llega a nosotros la tentación y llega a nosotros la debilidad, ¿qué hago yo en ese momento? Tener que ponerme y decir, tú, Señor, estás conmigo y la tentación no puede conmigo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me guía, el que me dirige y el que me lleva a buen puerto. Amén. ¿Cómo podemos ser testigos del Evangelio? Conociendo del que hablamos, conociendo del que predicamos, conociendo de aquel, hermano mío, por el que hemos sido llamados. Vuelvo a repetirte, hermano, nuestra vida es de pecado, nuestra vida, hermano mío, es de equivocaciones. Muchos de nosotros, yo te aseguro, hermano, yo no conozco aquí personalmente a nadie. Yo puedo casi asegurarte, hermano, de que hoy vienes tú con un problema en tu familia, económico, de salud. Yo no sé cómo vengas, pero lo único que quiero decirte hoy en este día, hermano, es que para gloria de mi Señor, hoy tú serás testigo del poder de Dios, hermano. Y hoy tú serás testigo de la gracia de Dios, mi hermano. Y que estoy convencido, escucha, convencido, hermano. Convencido, no porque esté yo aquí, no porque esté mi hermano Ricardo, no porque vengan más conferencistas más al rato, hermano, da lo mismo.
Si el Señor nos ha llamado, gloria a Dios. Si el Señor hubiera llamado a otros predicadores, gloria a Dios, la obra se hace, ¿cierto? Así es, hermano. ¿Qué somos nosotros? Instrumentos, solamente burros, hermano mío, que llevamos la palabra, es lo único. Pero el que no cambia, hermano, el que se mantiene y el que hoy te dará vida y vida en abundancia es Jesucristo. Y Él está aquí desde el momento en que se planeó este retiro, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Qué hará el Señor hoy contigo? Yo no lo sé. Porque yo no sé tu vida. ¿Qué hará el Señor contigo en este día? El Señor lo sabe, porque Él sí sabe tu vida, mi hermano. ¿Qué le vas a dejar tú hacer al Señor? Es tu decisión. La decisión es tuya. Aquel Pablo, hermano mío, aquel Saulo, perseguía a los cristianos. Aquel Saulo quería terminar, hermano mío, con la enseñanza de Jesús. Quería terminar con todo rastro del crucificado. Quería hacerlo, era su mayor anhelo. Que terminó haciendo Saulo, convirtiéndose en Pablo en aquel camino a Damasco, hermano mío, encontrando la conversión y siendo uno de los más grandes instrumentos que Dios usó para llevar testimonio a las naciones, mis hermanos. Hoy tu vida, ¿cómo está? Hoy tu vida, hermano mío, ¿cómo la vives? ¿Cómo estás? Piénsalo. A nosotros no nos interesa, hermano, que nos hables, que nos digas lo que sientes, lo que te pasa, no. Si lo quieres hacer, hermano, es decisión tuya. Un consejo, claro que sí, estamos a la orden. Pero no nos interesa tu vida, ¿por qué, hermano? Porque sabemos que aún, hermano mío, en la peor de las pudredumbres que tú vivas, en el peor de los pecados que vivas, en el peor de las situaciones que puedas estar tú, hermano, hoy Jesús se acercará contigo y te tomará y te dirá: aliméntate de mi palabra, aliméntate de la fe, levántate, porque irás a predicar el evangelio en tu casa. Porque irás a predicar lo que yo te he enseñado en este día y serás mi testigo y llevarás mi palabra y serás un instrumento mío. ¿Por qué? Porque tu casa, tu familia se sanará, porque yo estoy entrando en este momento en tu casa. ¿Cómo va a entrar en tu casa? Por medio de tu corazón. Por medio de tu corazón. Vuelvo a repetirte. Yo no sé cómo está en este momento, hermano mío, tu corazón. Saturado de mundo, saturado de pecado, saturado de mentira. ¿Cómo estás? No lo sé. Solamente deja que hoy el Señor se acerque, tome tu corazón, quite todo eso que hemos hablado, lo saque, ponga su mano sobre ti, se caigan las escamas que hay en tus ojos y puedas ver hoy la gloria de Jesucristo. Puedas ver gloria, dáselo a la vez, bendito sea su nombre. Y que puedas ser, hermano, testimonio vivo del amor y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, mis hermanos, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dale un aplauso al Señor fuerte, ponte de pie, dale un aplauso fuerte, fuerte al Señor, bendito sea su nombre.